Buenos días, mi nombre es Luis Fajardo Gallegos, abogado por la Universidad Católica de Santa María. Actualmente vengo trabajando en la Contraloría General de la República y tengo estudios concluidos en cursos en especialización de contrataciones con el Estado, y actualmente vengo cursando una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Les doy la bienvenida a esta breve exposición relacionada a un análisis del tipo penal del homicidio piadoso a la luz del caso, de la sentencia del caso de Ana Estrada. Quiero brevemente agradecer a la Asociación de Egresados de Derecho de la Universidad Católica de Santa María por este espacio, y al consultorio jurídico de la misma casa de estudios, a quien le tengo un cariño especial, muy grande, y un agradecimiento por el tiempo que pude elaborar allí. Ahora, mi exposición se divide en tres partes. Voy a empezar analizando los elementos del tipo penal, unas críticas a la sentencia y unas ideas respecto de la eutanasia o el llamado derecho a la muerte digna, ¿no? Les pido disculpas porque voy a ser muy conciso en estas tres partes, debido pues que estos videos pues tienen esta naturaleza de ser cortos pero profundos, ¿no? Entonces, para empezar, el artículo 112 del Código Penal recoge el tipo de homicidio piadoso. Naturalmente, el bien jurídico protegido es el derecho a la vida humana. Este bien jurídico, en el paso del tiempo, pues ha adquirido un mayor significado y una mayor tutela y reconocimiento, tanto por normativa internacional como por nuestra propia normativa. O sea, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, así como las constituciones de los estados modernos, posmodernos y democráticos, lo consideran así. Nuestra Constitución lo señala de esa forma, y hasta el artículo 5 del Código Civil establece que el derecho a la vida es irrenunciable. El doctor Prado Saldarriaga nos habla de que la protección penal de la vida humana, justamente viendo esta importancia, se proyecta como un mecanismo legal que garantiza la continuidad de ese proceso biológico y sociológico, y opera como una barrera jurídica, para evitar que se pueda frustrar alguna etapa de la vida a través de una muerte repentina, ya sea por acción u omisión de un tercero, ¿no es cierto? Entonces, este tipo penal es un delito común, dice el doctor Salinas Siccha también. La conducta ilícita puede darse tanto por acción como por omisión impropia, siempre y cuando no sea el sujeto activo un médico, porque si es un médico existe la figura del consentimiento del paciente, es decir, la posibilidad de que el paciente renuncie voluntariamente al tratamiento. Entonces ya no estaremos hablando de una comisión por omisión. Básicamente los elementos del tipo objetivo son cuatro. El sujeto pasivo debe padecer de una enfermedad incurable, ¿no?, constatada por criterio médico. El enfermo incurable debe estar sufriendo de intolerables dolores y que pueda ser constatado por el agente, ¿no?, por el sujeto activo, y debe existir una solicitud expresa y consciente del enfermo incurable hacia el sujeto activo para que le dé muerte. Algunos dicen que podría haber un consentimiento presunto, ¿no? Pero bueno, pero el cuarto elemento es el móvil. El móvil debe ser la piedad. Lo que orienta la acción de la gente es la piedad, una circunstancia altruista, ¿no? Porque esto va a permitir que se dé el desvalor de acción, que justifica una menor carga punitiva para este tipo. Debemos entender que también es conocido el homicidio piadoso como un homicidio privilegiado, ¿no? Justo por esta razón. El tipo subjetivo es el dolo. Algunos dicen que puede haber un dolo indirecto, dolo eventual, no se admite la comisión por culpa. Y después, respecto a la antijuricidad de la conducta y la culpabilidad, pues tendremos que analizar las causas de justificación previstas en el artículo 20 del Código Penal, y en la reprochabilidad de la conducta también, pues la imputabilidad de la gente, el conocimiento de la esfera de lo profano, ¿no es cierto? Si existe algún error de prohibición que podría darse, ¿no? Este injusto penal es un injusto penal de resultados, es decir, se perfecciona al momento de producirse la muerte del sujeto pasivo. Es muy conocido que este tipo penal se le relaciona directamente con la eutanasia, pero ahí tenemos que hacer una distinción, porque la eutanasia puede ser indirecta, puede ser pasiva, puede ser directa. Es la eutanasia directa a la que hace referencia este tipo penal, es decir, donde hay esa intencionalidad de causar
la muerte de la gente. Entonces, vamos a hacer bajo esta perspectiva unas pequeñas críticas a la sentencia. Básicamente voy a hacer dos de entre las que, porque se pueden hacer muchas más. El fallo de la sentencia señala de que se habría vulnerado, ¿no? A través de esta acción de amparo, el juez dice que se habría vulnerado el derecho a la dignidad, libre desarrollo de la personalidad, prohibición de tratos indignos, humillantes, hacia la recurrente, la señora Estrada. Pero empecemos con el derecho a la dignidad, ¿no? No sé si saben, pero la jurisprudencia del Tribunal Constitucional señala que la dignidad puede ser entendida desde dos puntos de vista, como principio, fundamento o como derecho autónomo. Para el juez entiende que la dignidad tiene como fundamento la libertad racional en el sentido de que es autonomía moral, entendida como un respeto por el otro, ¿no? Un aspecto externo, pero también hay un aspecto de autopercepción. Entonces, esta libertad de proyectar no solo la vida y los propios planes, sino también incluso una muerte digna, ¿no? Si el sujeto considera que su vida ya carece de dignidad. Pero hay una contradicción, porque ¿cómo puede ser posible de que frente a los otros yo mantenga un respeto por un valor objetivo de dignidad? O sea, frente a los otros yo soy una persona digna, incluso con un detrimento de las capacidades físicas, pero yo mismo puedo autopercibirme, ¿no? Como una persona indigna, ¿no? Yo le entiendo humildemente hacia el juez. Ahora, la dignidad, y este es el fundamento del juez, esta es la idea de dignidad que señala el juez. La dignidad que fundamenta los derechos humanos consistiría en una capacidad racional que tiene cada sujeto de decidir moralmente sobre su vida y sus actos, solamente con el límite del respeto de la autonomía de terceros. Pero yo me pregunto, ¿de verdad se fundamenta la dignidad en una autonomía moral? ¿Acaso la autonomía moral no varía con los años? O sea, yo tengo la misma capacidad racional cuando soy bebé, cuando soy niño, cuando soy adulto, cuando soy anciano, cuando sufro un estado vegetativo, por ejemplo. ¿Mantengo un mismo nivel de autonomía moral? No lo sé, ¿no? Yo considero incluso que recogiendo una tradición aristotélica, como bien lo señala el doctor Chávez Fernández, ¿no es cierto? En uno de sus artículos, la noción de la naturaleza humana es la que permitiría sustentar una idea de dignidad de forma universal, inalienable, inherente a toda persona, e incluso que sustente pues esta capacidad de decidir sobre la propia vida, estaría en la naturaleza humana. Y el filósofo Robert Alexy, por ejemplo, lo entiende así también. La dignidad es el fundamento de los derechos humanos, ¿no? Entendida como una justificación ulterior que se recoge de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, la persona humana ya no es un medio, sino es un fin en sí misma. Y si es un fin, no puede utilizarse como un medio ni siquiera por su propia petición, aunque esto pueda favorecerle en algo. Entonces, matar a una persona por piedad sería, de alguna manera, utilizarlo como un medio para alcanzar un fin ulterior, que es el cese del sufrimiento, ¿no? Y la vida no es un bien disponible, porque si decimos que la vida es bien disponible, también lo es la persona, y si la persona es disponible, también lo es la dignidad, ¿no? Entonces, el juez entiende dos conceptos, me parece, humildemente, diferentes de dignidad. Por un lado, entiende que la dignidad, él dice, ¿no? El sufrimiento por causa de enfermedad y la discapacidad puede afectar el derecho a la dignidad, pero solo en su fase de autopercepción, más no en la fase externa. Pero tenemos que entender que existe un concepto inherente e invariable, que es dignidad humana, y un concepto variable, que es cualidad de digno e indigno. Es decir, un comportamiento puede ser digno o indigno, claro que sí. Un robo, el no comportarme según la normativa nacional, o la condición puede ser indigna, claro. Si me encuentro en un estado de pobreza extrema, es indigna frente a mi naturaleza, ¿no es cierto? Pero jamás mi dignidad humana va a ser variable, porque si es variable, ya hemos visto, la persona lo es, todo lo es, ¿no? Entonces, esa dignidad inherente del titular
no puede disminuir por la autopercepción de las condiciones propias. O sea, yo porque experimento el sufrimiento o una enfermedad incurable, no puedo autopercibirme como, o producto de esta autopercepción, no puede decir que tengo menos dignidad o que ya no soy digno, ¿no es cierto? Y finalmente, el juez es una aplicación del principio de doble efecto un poco extraña. ¿Por qué? Porque este principio que el mismo juez señala es muy usado en la doctrina constitucional, relacionado incluso a la proporcionalidad, se utiliza para distinguir moral y jurídicamente actos relevantes, ¿no? Respecto de actos que causan intencionalmente un determinado efecto que no pueden ser justificados, frente a actos que en ese mismo efecto lo producen de manera indirecta, que pueden justificarse. Entonces el juez dice, la eutanasia contiene el derecho a la muerte digna y permite preservar la dignidad, la libertad, evitar el dolor, aunque esto ocasione la muerte, ¿no? O sea, lo coloca en el primer supuesto. Este concepto lo saca del mismo doctor Miranda Montesinos, y este mismo jurista sale, o el mismo doctor Miranda Montesinos sale a señalar que el juez ha concluido mal la aplicación de este principio, porque el doctor Miranda señala que la eutanasia y el suicidio asistido son actos en los que se mata intencionalmente al enfermo, no pueden justificarse, a diferencia de los tratamientos paliativos, donde si bien pueden acelerar la muerte, pero lo hacen de forma incidental, ¿no? Entonces es diferente, es distinto, y el juez lastimosamente lo entendió diferente. Y también hay algunos errores procesales, existe de verdad una amenaza de vulneración de inminente realización de acuerdo al artículo 2 del Código Procesal Constitucional, más cuando la señora Estrada, después de la resolución, salió a decir que no iba a hacer uso de este derecho que se le ha sido otorgado, ¿no? Pero bueno, ahí queda la pregunta. Y yo incluso diría, yo mantengo la postura de que no existe este derecho, pero incluso bajo la perspectiva de que el juez está de alguna manera señalando la existencia de este derecho, ¿acaso no está de alguna forma legislando, no está usando de forma inadecuada el control difuso del cual está facultado, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho estas críticas respecto a los plenos jurisdiccionales en materia civil, ¿no? Entonces, yo dejo ahí la pregunta. Y quiero hacer unos breves comentarios a la eutanasia, recogidos de juristas como el doctor López Muñiz y el maestro Silva Sánchez, españoles ambos. Ellos señalan que el planteamiento de la eutanasia es básicamente entregar a una burocracia la disposición sobre la vida humana, ¿no? Y hacen una crítica desde una perspectiva política interesante. Hoy en día, en plena pandemia, donde estamos pidiendo que el Estado no abandone a los enfermos que ni siquiera pueden alcanzar a tener una cama UCI, vamos a legislar para pedirle, justo en estos momentos, ustedes saben que hay un proyecto legislativo en el Congreso, justo en estos momentos vamos a pedir al Estado que abandone a otras personas y les aplique la muerte, ¿no? ¿No es acaso inconsecuente frente a la pandemia que vivimos? Pero bueno. Y después señala el maestro también Silva Sánchez, hace una pequeña recapitulación de los fundamentos de la muerte digna, ¿no? La muerte digna, como hemos visto, se fundamenta en la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. Claro que esto como tal no basta, porque podríamos decir que bajo esta perspectiva de estos derechos, diríamos que toda persona tiene la posibilidad de solicitar la muerte. Es decir, por ejemplo, bajo mi autonomía y mi libre desarrollo de personalidad, yo puedo decir, oye, Estado, tienes que matarme, ¿no? Porque tengo mis razones, ¿no? Tengo mis razones. Pero la autonomía como tal no sirve como fundamento, ¿no? Ni siquiera aceptamos que yo me saque mi corazón, o que alguien me saque el corazón para donárselo a otra persona que lo necesita. Ni siquiera dejan vender un riñón, ni siquiera dejan hacer un contrato de esclavitud, ¿no es cierto? Porque yo en mi autonomía y en mi desarrollo de personalidad quiero hacerlo, ¿no? Pero no me deja el Estado, ¿no? Porque choca con otras instituciones jurídicas. Pero entonces nadie lo acepta. Entonces no basta esta idea de autonomía y libre desarrollo de personalidad. Entonces
los que plantean la idea de la muerte digna dicen, ah, ya, entonces, claro, no basta estos derechos, pues hay que ir al tema del sufrimiento, ¿no? Pero yo me pregunto, bajo esta perspectiva, yo no podría decir acaso que si me dejó mi novia, si perdí todos mis ahorros y me encuentro sufriendo dolores intolerables, ¿podría no acaso yo solicitar la muerte? ¿No? Entonces no basta solamente el fundamento del sufrimiento, sino que lo que va a sustentar el derecho a la muerte digna, adicional a la autonomía, libre desarrollo de la personalidad y el sufrimiento, es la noción de sufrimiento que va a imponer el Estado, bajo la cual va a sustentar que se estaría viviendo una vida indigna. Pero acá hay que decir algo importante que muchas veces nos olvidamos. La vida humana siempre es digna, siempre, ¿no? Y por el contrario, si alguien está viviendo una condición indigna, ya sea por el déficit físico, económico, moral que vive, ¿no es cierto? Hay que tratarlo, hay que ayudarlo, el Estado tiene que, por ejemplo, poner ayuda económica, psicológica, si el problema es físico, cuidados paliativos, ¿no es cierto? Para enfrentar este sufrimiento, esta soledad, ¿no? Con estos medios que propone muchas veces la ley de eutanasia, lo que se hace no es dar un tratamiento humano, sino un tratamiento animal. Yo me pregunto, ¿acaso cuando hemos tenido un animal que ya de repente no puede vivir por su enfermedad, ¿no? ¿Acaso no le decimos vamos a dormirlo para que no sufra? ¿Ese no es acaso un tratamiento animal? ¿No? Y dice el mismo maestro Silva Sánchez, él también él lo sustenta. Entonces, al ser humano se le debe tratar con dignidad, y tratar con dignidad es ayudarlo, es acompañarlo, experimentar incluso su dolor, ¿no? Aplicarle el tratamiento que necesite, ¿no? Y si en esa aplicación de ese tratamiento, de esos cuidados paliativos, podría causarse la muerte, ahí sí estamos hablando de un caso, ¿no es cierto? Bajo el principio, el PDE, ¿no? El principio de doble efecto, que no se busca directamente la muerte. Entonces, ahí sí estaría justificada la acción. Eh, pero claro, todo esto cuesta dinero, ¿no? Todo esto cuesta dinero para el Estado. Es más fácil para el Estado hacer documentos, inyectar a una persona con un veneno y matarla. Es más fácil. Desde una perspectiva política es mucho más fácil. Pero bueno, los argumentos de este delito, por ejemplo, del Código Penal, justamente es que la vida humana es indisponible. No puede disponerse por la autopercepción o el deseo propio, ¿no? Y negar, o sea, declarar la inconstitucionalidad de este artículo del Código Penal, de este delito, serían de alguna forma negar la disponibilidad, y lo que podría llevar a que otros en el futuro, ¿no? Soliciten que lo maten por cualquier beneficio, porque que me maten para yo recibir un beneficio económico, 1.000 soles, 1.000.000 de soles para mi familia, ¿no? Y de ahí también se pueden hacer críticas al tema del consentimiento en esta etapa de la vida. Si empezamos a decir que una persona en estas condiciones tiene la capacidad jurídica, psíquica para dar un consentimiento, estamos echando abajo toda la idea, las nociones de consentimiento del Código Civil en contratos, en la misma dogmática penal. Una persona con sufrimientos, con dolores, con depresión, con soledad, puede consentir una relación sexual, y si no puede consentirla, sí puede consentirse la muerte, no sé, yo me parece que no. Juristas como Gunther Hirsch decía que existe un interés de la sociedad para proteger la vida humana frente a intervención de terceros siempre. Hay un deber moral, decía incluso el propio Kant y Hegel, un deber jurídico y moral de vivir, ¿no? Pero bueno, finalmente yo planteo que la inconstitucionalidad de este artículo pues va a afectar la naturaleza disuasiva del derecho penal. El derecho penal tiene una naturaleza preventiva, ¿no? También al tipificar estos delitos que atentan contra estos bienes jurídicos, ¿no? Y como he tratado de demostrar, pues no son argumentos religiosos los que se oponen, o por lo menos no son solo argumentos religiosos los que se oponen a la eutanasia, ¿no? Este debate debe continuar, debe seguir en las salas universitarias para encontrar, como se decía en el derecho romano, lo justo, ¿no es cierto?
Les agradezco mucho su paciencia.